Arturo Somos. Tucho, buen día. Gustavo Torre, Alejandro Gil y Ana Gutiérrez te saludan. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días, compañero. Muy bien, un gusto en que nos hayas podido atender. Al contrario, un gusto ponerme en contacto. Y queremos hablar de una cosa puntual y de otra más genérica, que es el marco, que te la voy a hacer en segundo lugar. ¿Cómo no? Hoy empieza a regir, a funcionar formalmente el decreto que promulga la ley de previsional nueva, sí, sacada entre forceps, rodeado del Congreso, bueno, con todo lo que sabemos. Sí. ¿Cuál es tu apreciación de esto? Primero que el objetivo de esa ley ha sido claramente de ahorro fiscal, no ni siquiera tiene un objetivo previsional. Y Ajá. fue dicho claramente por el gobierno con la intención de ahorrarse 100.000 millones de pesos del ejercicio de este año. Y eso ya, solamente ese tema desvirtúa cualquier análisis riguroso respecto de una reforma previsional, que como en todos lados del mundo es necesaria, porque se está dando este tema del aumento relativo de la población mayor, por expectativa de vida, por mejor calidad de vida, por el avance de la medicina y por la baja de la tasa de natalidad. Son todas condiciones que se dan en todo el mundo, Argentina no escapa a eso. Y evidentemente hay un problema, pero el problema tiene que ser estudiado rigurosamente con un ordenador claramente, que es la dignidad de las personas. No puede primar un análisis económico-financiero respecto de la dignidad de las personas. Y mucho menos en este caso esta ley, que vulnera inclusive los principios internacionales, porque plantea la regresividad, que está absolutamente prohibida en los tratados internacionales a los que adhiere Argentina. Tucho, y yo creo que esto tiene hasta componentes de orden jurídico, porque acá hay derechos adquiridos que son vulnerados. Sí, sin duda. Hay derechos adquiridos inmediatos que son absolutamente vulnerados y la ley se convierte en retroactiva, lo cual es condición de inconstitucionalidad, porque el primer aspecto más cercano es que el trimestre octubre, noviembre y diciembre, que estaba vigente por la ley anterior, porque esta ley sale sobre fin de año, claro, había sido derogado, ya ese tema ya había sido generado según la ley vigente, y ese trimestre no se paga, directamente no se paga, no es que se pague con el nuevo índice, ese trimestre se obvia el pago, ya había sido legítimo de los jubilados. Eso también impacta en el cambio de la base de análisis, porque al reducir un trimestre baja el valor sobre el que se aplique cualquiera de los índices que hubiera. claro. O sea que ya hay un segundo elemento. Genera otras situaciones como jubilados de primera y jubilados de segunda. Reduce el tema del 82% solo a la jubilación mínima. O sea, tiene una cantidad de temas que son regresivos. Y acá me parece que hay un concepto que hay que trabajarlo mucho más, que quizás por el hecho de vivir en una economía inflacionaria durante tantos años, consideramos a la movilidad como un aumento jubilatorio, y en realidad es una reparación de la afectación de la jubilación, porque es posterior al impacto inflacionario, no es que es en previsión del impacto que podría haber. El índice aplica sobre la inflación que ha ocurrido previamente, por lo tanto corrige el impacto que la inflación genera sobre el valor adquisitivo de la jubilación o de la pensión. Por lo tanto no es un aumento, es una recuperación del valor. Por lo tanto, cualquier toque que haya sobre eso es una disminución efectiva de la remuneración. Tucho, todo esto que seguramente nos va a afectar durante años, tenemos tiempo de seguir avanzando. Sí. Ahora, yo te voy a citar una frase que ha vuelto top estas últimas horas, Sí. que creo que el inventor es el Alberto Rodríguez Sá, que dijo: el 2019 está cerca. Sí. Y pasan cosas en Buenos Aires, ayer en UMED, se comenta que en Cuyo va a haber otra reunión. ¿Cómo ves lo de Mendoza? A ver, yo creo que hay movimientos subterráneos que son difíciles de visualizar a nivel del impacto público. Yo creo que hace rato que hay movimientos subterráneos y hay preocupación respecto del futuro, porque si bien este gobierno no termina de cometer errores, apreciaciones equivocadas aún desde su propia ideología, el problema es que quién está enfrente. Frente a una posible debacle, la cosa que hoy empieza a tener olor y sonido,
inclusive en el mismo mercado. Hoy hay preocupación muy grande dentro de la lógica del mercado porque se ve cada vez más cercana a la insustentabilidad de este modelo económico. Con el preanunciado cisne negro de la caída de Wall Street y todo el impacto que tiene sobre las tasas internacionales y la posibilidad de seguirse endeudando, aparece un cuello muy complicado para el gobierno. Pero cuando uno ve esta situación dice, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa es construirla. Y creo que la construcción es, como bien lo que he podido leer, es claramente política. Si anteponemos sectarismos ideológicos al respecto de este tema, nos vamos a equivocar y vamos a hacer el caldo gordo a quienes han aprovechado estas diferencias y estas matices como para meter una cuña muy fuerte, que ha sido política, porque evidentemente juntaron cosas que no se creían que se podían juntar. Entonces, para esa respuesta a esa situación política hay que contestar con otra situación política. A ver, si uno hace prospectiva y hace hipótesis, va a ser una situación también inestable. La construcción más sólida requiere un proceso de convergencia más firme sobre, digamos, una mirada hacia el futuro del país, que queremos el país, porque hay que revisar un montón de cosas, porque los daños que se han generado obligan a revisar un montón de cosas. Pero la primera etapa es la construcción política de una unidad que haga posible una alternativa de gobierno. Eso no, o sea, creo que eso se basa en un acuerdo programático de 3 o 4 líneas muy gruesas que nos convoquen y nos junten, nos acerquen, porque después la diferencia adentro seguramente van a perder, ¿no? Van a aparecer. No, sin duda. Yo lo que creo que hay que tomar conciencia de la gravedad de la situación. No me preocupa tanto la económica, porque la económica siempre se puede, en el tiempo se puede cambiar. El tema es el daño sobre los sectores vulnerados, sobre las personas afectadas, y un tema que empieza a calar hondo con el avance del deterioro social, que es la guerra de los pobres contra los pobres. Todos estos shows que estamos viendo en realidad son aliento de guerra de pobres contra pobres, que no gana nadie ahí. Entonces me parece que el tema es muy delicado, requiere estar a la altura de las circunstancias y también requiere una condición para mí muy importante, que el principio de unidad, donde hay que hacer una mirada gruesa, no hay que ponerse demasiado exquisito, no debe suponer de que no hay cosas por revisar y que es necesario un recambio también generacional y dirigencial. Habrá reciclado de dirigentes, pero también no se puede paralizar un proceso de renovación dirigencial. Seguramente los procesos de renovación por ahí, una de las partes tiene que ver con una cuestión generacional, sí, y la otra con caras nuevas, digamos, que por ahí son tipos grandes, pero no han tenido un papel preponderante. Sin el desgaste que por ahí... Claro. Sí, que no hayan tenido el deterioro que tuvieron algunos digamos, los saltos ornamentales que dieron algunos. Digamos, ese tema, bueno, hay un personaje que se ha reciclado recientemente que está en la iniciativa contra el gobierno, pero sabemos la cantidad de saltos que ha pegado. Entonces, también ese tema no es que de golpe cambiaron y se volvieron buenos los que eran malos, o se volvieron malos los que eran buenos. Parece que el tema es mucho más objetivo. Hay que hacer una mirada gruesa, entendiendo los intereses principales y no los accesorios, pero no hay que engañarse con esto. Hace falta un recambio, sí. Pero también requiere seguramente una importante dosis de generosidad, porque, a ver, sin duda, muertos en el placar tenemos todos. Sin duda, sin ninguna duda. Además, eso es lo primero que hay que poner, porque el objetivo es la recuperación de la soberanía popular y nacional. Cuando uno pone las visiones personales, en conos y las boletas que tiene por cobrar, y se está equivocando, están poniendo intereses personales sobre el interés general. Sin duda que es así. Además, hay algo que caracteriza al peronismo, es esto, su gran capacidad de renovación dirigencial. A ver, si nosotros hoy buscamos dentro de las filas de la dirigencia dónde están los compañeros que tenían roles protagónicos hace 6 años, ya no están, la mayoría ya no están, son otros, y el peronismo se caracteriza por eso, digamos, en eso somos casi una moledora nosotros. Sí, es así. Y no aparte... así en los otros partidos. Fíjate que
Walter sigue siendo el que toma decisiones en el Partido Demócrata. O Alternativa con Nive, son... Claro. Pero sin personalizar, que bueno, uno cae en esa cuestión no necesaria. También hay una renovación de los modos organizacionales dentro de la misma lógica. Sí. Digamos, la construcción muy fuerte de organizaciones sociales, de las organizaciones temáticas, el tema de las mujeres, las compañeras, bueno, los derechos humanos hace rato, el tema ahora en creciente formación de la que participo, de la organización de los jubilados. O sea, hay un montón de elementos de la organización social, de lo que históricamente se llamó la comunidad organizada, que también son fuente de nuevas dirigencias, que pueden terminar en cargos de responsabilidad política, pero que hacen a un tramado dirigencial que es mucho más complejo de que quién va a ir de primer diputado, que es un reduccionismo de la realidad política. Es hasta miserable plantearlo en esos términos. La última, la batalla cultural, porque además creo que esto de instalar de nuevo lo nacional, lo popular, lo que sentimos todos, requiere cambios sociales profundos. Y esto está enmarcado en una batalla cultural y después en cambios efectivos. O sea, acá tenemos que hablar de la cuestión vitalicia de los jueces y los fiscales, tenemos que hablar de una reelección en la provincia, del gobernador, tenemos que hablar de una serie de cosas, de tributar, de cambiar el sistema tributario que es esencialmente injusto. O sea, por ahí creo que hasta tendríamos, los otros días nos lo decía Barcesat, vamos a una reforma constitucional. Sí, inclusive temas que fueron pendientes del anterior gobierno, obviamente en la comprensión de que solo se podía avanzar a medida que había construcción de poder y que si no lo otro es ideológico. Es decir, yo llego y expropio a las multinacionales es muy sencillo, pero decir no tener el poder para hacerlo es una fantasía. Sí. Pero me parece que una de las tareas pendientes más grandes y que es uno de los cánceres más grandes es el del sistema financiero, que no fue tocado. Totalmente. Que tiene que ver con el modelo mundial global financiero y que plantea estas burbujas especulativas que dieron que el MER creciera al 70% con una economía que no creció el 3%. O sea, ¿sobre qué pie puede crecer 70% el mercado accionario? ¿Sobre qué base? Si no es especulativa y si no es sobre una política, valga la contradicción absolutamente estatista que ha tenido este gobierno, donde le ha garantizado al sistema financiero, que se caracterizaría por el riesgo, el 27% anual actualmente de tasa de interés pagado por el Estado. Así cualquiera tiene riesgo. Si el Estado le garantiza el 27%, de ahí en más cuánto puede ser el crédito con riesgo y por arriba de eso. Entonces, ese tema del sistema financiero es indiscutible que hay que tocarlo porque es el cáncer que está comiendo la economía real. Bueno, la tarea que nos queda por delante es ardua. Como siempre es un gusto escucharte, Arturo, y vamos a seguir atentamente todas estas modificaciones porque por ahí creo que en una de esas ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos en el umbral hasta de un cambio importante en nuestra sociedad. Yo creo que es muy importante y a tono con situaciones mundiales, porque esta crisis, claro, nosotros estamos muy cargados de la dinámica que tiene la nuestra, pero lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, bueno, tiene elementos comunes, tiene cuestiones diferenciales, pero tiene algunos elementos comunes. Y sobre todo el marco de la patria grande que la están bombardeando por todos lados. Sin duda. Arturo, un abrazo grande, buen fin de semana y vamos a seguir molestando. Bueno, no es ninguna molestia, un gusto. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chau, chau.